En la clase del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer uso de los pronombres personales en una oración y cómo poder hacer uso de estos mismos pronombres personales para acortar una oración. Esto lo haremos mediante la sustitución de los nombres de personas o nombres propios por pronombres personales. Aquí lo importante será identificar o tener en cuenta qué es un pronombre personal y qué pronombre personal también le corresponde a cada persona de quien se está hablando. Recuerden, los pronombres personales son los siguientes: I, you, he, she, it, we, you and they. A continuación, les voy a dejar algunos ejemplos que podemos utilizar o que nos serán de utilidad para poder aprender a sustituir nombres de personas por pronombres personales o en este caso sustantivos masculinos o femeninos, en el caso de brother, sister, mother, father, y poder cambiar estos sustantivos a el pronombre personal que le corresponde. Es importante tomar en cuenta que el uso de los pronombres personales se aplica en todos los tiempos verbales: presente, pasado, futuro, y de alguna forma nos sirve para, como dijimos hace un momento, evitar la repetición. En el caso muy particular del pronombre personal I, que en español quiere decir yo, este pronombre personal no sufre ninguna modificación, porque el pronombre personal I se refiere a nosotros. Esto quiere decir que cuando hagamos uso de nuestro pronombre personal I en una oración, no es necesario mencionar nuestro nombre. Recordemos, cuando hagamos uso del pronombre personal I, no es necesario utilizar nuestro nombre, ya que estamos haciendo uso del pronombre personal, que en español quiere decir yo. En inglés yo se dice I. De igual forma, en el caso del pronombre personal you, tampoco hacemos ninguna modificación. Recordemos que el pronombre personal you en español quiere decir tú. Por consecuencia, no vamos a hacer uso de ningún nombre propio, sino vamos a hacer uso del pronombre personal que acabamos de mencionar, que es you. Entonces, cuando hacemos uso del pronombre personal you, tampoco hacemos uso de un nombre de alguna persona, porque nos referimos a una segunda persona, la cual podemos señalar o de la cual podemos utilizar su pronombre personal. Ahora, en el caso del pronombre personal he, que en español quiere decir él, en este caso sí podemos sustituir el nombre de una persona masculina por su pronombre personal. Y en esta parte les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo está haciendo uso del nombre de persona. Decimos Terry is from Mexico. En este caso, para sustituir a esta persona o el nombre de esta persona, hacemos uso de su pronombre personal, el cual es el pronombre personal he. Como ustedes pudieron notar en el ejemplo que les acabo de proporcionar, sustituimos el nombre Terry por el pronombre personal he. Este tipo de sustitución también lo podemos hacer cuando nos referimos a algún miembro de nuestra familia o algún varón de nuestra familia. Cuando decimos my father, my brother, my nephew, my grandfather, my uncle. Cuando utilizamos este tipo de roles de la familia, también podemos sustituirlos por el pronombre personal he. Recuerden, siempre y cuando hablemos de un varón de la familia, podemos sustituirlo por el pronombre personal he. Y ahorita les voy a mostrar algún ejemplo en el que vamos a hacer uso de estos roles dentro de la familia y hacer uso de este pronombre personal que le corresponde a él. En el ejemplo que aquí les muestro, my father is hardworking. Mi papá es trabajador. Estoy haciendo uso del rol que les acabo de mencionar. No estoy mencionando el nombre de mi papá, simplemente estoy mencionando el rol que él tiene dentro de la familia. Pero si yo no quiero decir my father is hardworking,
También puedo acortar esta oración haciendo uso del pronombre personal, que le corresponde a él. Y lo haremos de la siguiente forma. He is hardworking. Y de alguna forma, tanto en la primera oración, my father is hardworking, como en la segunda, he is hardworking, en las dos me refiero a él de forma individual, ¿de acuerdo? Pero en la primera me refiero a mi papá de forma directa y en la siguiente digo él. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta el contexto de nuestras oraciones. Si sabemos de quién estamos hablando, podemos hacer uso del pronombre personal. Si desconocemos de quién estamos hablando, entonces tenemos que hacer uso del rol que ocupa dentro de la familia o del nombre que le corresponde. Ahora, en el caso del pronombre personal she, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos de forma anterior con el pronombre personal he. Cuando hablamos de roles de la familia, my mother, my sister, my aunt, o cuando utilizamos nombres propios o sustantivos propios, también podemos acortar nuestra oración, pero es muy importante que tomemos en cuenta de quién estamos hablando. Y esto lo podemos notar en el ejemplo Mónica is intelligent. En este ejemplo podemos observar que hacemos uso de un sustantivo propio, Mónica. Y si nosotros queremos acortar esta oración, podemos hacerlo utilizando su pronombre personal, en este caso, she. She is intelligent. Y de esta forma podemos acortar nuestra oración. En el caso del pronombre personal it, el cual en español no lo utilizamos como un pronombre personal, a diferencia de inglés, vamos a hacer uso de sustantivos comunes, ya sean contables o no contables, para poder sustituirlos dentro de una oración. Vamos a hacer uso en este caso de un ejemplo, el cual nos puede dar una idea de qué estamos hablando para poder acortar una oración en caso de que lo necesitemos. Les voy a dejar dos ejemplos de cómo podemos acortar una oración haciendo uso del pronombre personal it. Pero en estos ejemplos vamos a tener una característica. En el primero vamos a hacer uso de la palabra de y en el segundo ejemplo vamos a hacer uso de la palabra your. La palabra your en español significa tú, pero cuando hablamos que algo nos pertenece, por ejemplo, tu mochila, tu computadora, y vamos a hacer uso de esta palabra con un sustantivo, el cual vamos a unir para convertirlo a pronombre personal. En el caso del ejemplo de computer is on the table, es necesario tomar en cuenta de qué estamos hablando. En este caso, el sujeto de una oración es de quién se habla o de lo que se habla. Y en esta oración, the computer is on the table, the computer es del objeto del cual se está hablando. Esa es la primera parte que tenemos que tomar en cuenta y esto aplica para todos los pronombres personales, para todas las oraciones en cualquier tiempo verbal. Lo importante siempre será identificar el sujeto de nuestra oración. Volviendo al ejemplo de computer is on the table, para sustituir esta oración debemos de hacer uso del pronombre personal it, el cual sustituirá a el sujeto de la oración, el cual es the computer. Para entender mucho mejor cómo utilizar el pronombre personal we o en qué momentos podemos utilizar el pronombre personal we, el cual recuerden en español quiere decir nosotros, haremos uso de la oración o del ejemplo Peter and I are friends. Esta oración en español quiere decir Peter y yo somos amigos. Si nosotros quisiéramos acortar esta oración, podríamos hacerlo mediante el uso del pronombre personal we y lo haríamos de la siguiente forma. Primero, Peter and I es el sujeto de la oración, ¿de acuerdo? Peter and I es el sujeto de la oración. Y este sujeto lo podemos cambiar por la palabra nosotros, la cual en inglés se dice we. Entonces tendríamos dos formas, la forma corta y la forma completa. La forma completa sería Peter and I are friends y la forma corta sería we are friends. Tomando en cuenta que ambos ejemplos quieren decir lo mismo. La diferencia es que en la primera es completa, mencionamos a la tercera persona
y menciono en este caso mi pronombre personal, y en la segunda estoy haciendo uso de un solo pronombre personal, el cual nos ayuda a abreviar nuestra oración. Ahora, utilizando el pronombre personal you, recuerden que you tiene dos usos, tú o ustedes. En este caso vamos a hacer uso de la oración Mónica and you are good friends. Mónica y tú son buenos amigos. Para poder acortar esta oración, debemos de entender que Mónica and you lo podemos sustituir con el pronombre personal you, el cual quiere decir ustedes. Entonces, si nosotros queremos hacer más corta esta oración, podemos hacer uso del pronombre personal you. Recuerden, en este caso le vamos a dar el significado de ustedes para referirnos a dos personas que se encuentran enfrente de nosotros. Y podemos decir entonces, Mónica and you are good friends, o también podemos decir, you are good friends. Y por último, vamos a hacer uso del pronombre personal they. Recordemos que they en español quiere decir ellos o ellas, y lo vamos a utilizar para sustituir a un grupo de personas o cuando mencionamos los nombres de algunas personas. En el ejemplo, Peter and Monica are siblings, Peter y Mónica son hermanos, nos referimos a ellos. Para poder abreviar esta oración, vamos a hacer uso del pronombre personal they y diremos they are siblings. Noten ustedes que en la primera oración estamos señalando a las personas por medio de su nombre y en la segunda oración estamos sustituyendo o señalando en este caso a las dos personas de quienes estamos hablando o a las que estamos describiendo por medio de su pronombre personal. They are siblings. Así que podemos señalar entonces utilizando los nombres de las personas o por medio de sus pronombres personales. Y esta es la forma en la que podemos utilizar pronombres personales para abreviar o acortar una oración. Espero que les sirva esta información y nos vemos la próxima.